Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. El pan diario de hoy lo he titulado Andar en el temor de Dios. Se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 5, versículos 1 al 13. En los capítulos anteriores vimos cómo Nehemías junto al pueblo de Dios comienza la reconstrucción de la ciudad de Judá. Estaban esforzándose arduamente por culminar con la reconstrucción de los muros. Todos trabajaban a la par sin distinción de clases ni estatus. El versículo 1 del presente capítulo comienza diciendo: hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Al verse unidos trabajando en pos de reconstruir la ciudad, se armaron de valor para contarle a Nehemías lo que acongojaba sus corazones. No solo los muros de la ciudad estaban rotos, sino que también el pueblo judío estaba dividido. Estaban sufriendo la falta de amor incluso entre hermanos. Una parte de ellos lo habían perdido todo, no tenían nada más que sus vidas. Se habían visto la necesidad de empañar sus propiedades por causa del hambre, endeudarse para pagar tributo al rey e incluso tuvieron que dar a sus hijos en servidumbre. Nehemías al oír esto se enojó. El versículo 6 dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías, siendo temeroso de Dios, al escucharlos meditó para saber cómo reaccionar. Él amaba a su pueblo y sentía el dolor de ellos como propios. En el 7 dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Al parecer, la otra parte del pueblo eran los causantes de las tristezas. Cuando tuvo reunidos a nobles y oficiales, les recordó quiénes eran. Ellos eran hermanos judíos. Les preguntó por qué actuaron de esa forma, pero ellos no supieron qué responder ante esta confrontación con su pecado. Nehemías los exhortó a caminar con temor de Dios, así como lo vemos en el capítulo versículo 9, y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Pensando en esta situación, ellos debían perdonarse las deudas, devolver lo que no les pertenecía, tener misericordia con sus hermanos. Me impresiona ver que una voz todos respondieron y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Versículo 12. La palabra dice que Nehemías los convocó e hizo que juraran conforme a lo que habían dicho que harían. Entonces el pueblo se regocijó y en medio de aquella reconciliación alababan a Dios. Ellos nuevamente eran un nuevo pueblo. Doy gracias a Dios por su palabra, porque me lleva a meditar profundamente en quién soy. Tomo las palabras de exhortación de Nehemías y me arrepiento porque muchas veces no fui misericordiosa con mis hermanos en Cristo. No vi sus necesidades, sus luchas, sino que me enfoqué en las mías. Dios me enseña a través de esta palabra que debo acompañar a mis hermanos y no cargarlos con mayores cargas. Que si ellos en algo me han fallado, debo perdonarlos, actuar con temor de Dios, amarlos porque somos hijos del mismo Padre. Aprendo que de esta forma glorifico también a Dios, actuando con humildad, dejando mi orgullo a un lado, aprendiendo a amarlos como Dios me ama. En una palabra, el perdón reconstruye los murales de un hogar roto.